Dios les bendiga. Gracias por permitirnos llegar hasta ustedes en su casa o a sus diferentes dispositivos electrónicos. Somos la Iglesia Casa de Fe, ubicados en el 1131 North Wilmington Boulevard, en la ciudad de Wilmington, California. Si estás cerca de nosotros, te invitamos a que nos visites. Y si no, gracias por permitirnos llegar hasta sus casas o, como dije, a los diferentes dispositivos de las redes sociales. Mi nombre es Sergio García, mi esposa Laura García, y les seguimos invitando a escuchar la palabra de Dios. Gracias. Es difícil para mi persona poder compartir esto. Es uno de esos temas que tú no quieres abordar. ¿Cuántos de pronto, a lo mejor en su matrimonio, con sus hermanos, en su trabajo, en la escuela, en algún lugar, se encuentran con temas que no quieres abordar? Que tú dices, como que no quiero abordarlo, como que no le quiero decir. Pero bueno, ese es un tema que personalmente no me siento cómodo en poder abordarlo, ¿verdad? Pero el hecho de que no me sienta cómodo en poder abordarlo no significa que no tenga que abordarlo. Tengo que abordarlo porque si no, entonces no sería fiel a la palabra del Señor, no sería íntegro en la exposición de la palabra. Ahora, doy gracias al Señor que, como predicamos expositivamente, no es así como que un tema que yo escojo predicar, sino es el tema que la Biblia nos muestra que tengo que predicar. No le das gracias a Dios por eso, porque no escogemos temas, sino que es lo que sigue después de lo que hemos predicado hace 8 días. Entonces, oro que el Señor me dé la capacidad de hacerlo sin ningún prejuicio, sin nada. Y estamos viendo la iglesia de Éfeso. Este es el contexto de la iglesia de Éfeso. En los días de Timoteo, se podía culpar que la mayoría de los problemas que habían en la iglesia era un ineficiente liderazgo. Esa era una de las razones, un ineficiente liderazgo. Habían hombres que estaban trayendo falsas doctrinas dentro de la congregación. El apóstol Pablo dice, a los tales, cállalos. Tienes que callarlos. No tienes que lidiar con ellos, solamente hay que callarlos. Eso es lo que hay que hacer, hay que callarlos. Pero en estos pasajes que nosotros hemos visto la semana pasada y esta semana que vamos, ahorita que voy a compartir con ustedes, el apóstol Pablo enseña a este joven Timoteo y a los efesios, y no va a ser la diferencia para nosotros hoy en día, que también a nosotros, el apóstol Pablo nos enseña a restaurar un verdadero oficio bíblico de ancianos. El asunto de una iglesia que predica la sana doctrina no solamente es una iglesia que expone principios bíblicos o la sana doctrina, sino es una iglesia que también camina y funciona en la sana doctrina, o sea que está practicando la sana doctrina. Ahora, este restaurar del ministerio bíblico no es que vamos a repetir los requisitos de primera de Timoteo capítulo 3, no vamos a repetir cuáles deben de ser las cualificaciones que un líder debe de tener para funcionar dentro de la iglesia. El apóstol Pablo no está preocupado con el carácter, en este capítulo 5, no está preocupado con el carácter o las características del obispo porque ya las trató. En el capítulo 3 el apóstol Pablo ya lidió con esa situación. Se lo dejó ver claramente a Timoteo y creo que Timoteo lo ha entendido y él de una manera bíblica ha tenido que estar escogiendo hombres que puedan tener las características y el carácter que el apóstol Pablo ha colocado en el capítulo 3. Sino ahora el problema o el punto que el apóstol Pablo va a tratar en este capítulo 5, del versículo 17 y 18, es cómo es que la iglesia está viendo a los líderes. Cómo es que la iglesia está viendo a sus ancianos. Cómo es que la iglesia está percibiendo a sus pastores. El apóstol Pablo, al expresar estas ideas sobre estos aspectos, el mismo apóstol nos muestra la obligación que la iglesia debe de tener con sus pastores. Al hacerlo el apóstol Pablo, al exponer la obligación que la iglesia debe de tener con sus pastores, el apóstol Pablo destaca 4 puntos principales los cuales definen el liderazgo bíblico. Uno de ellos es honrar a los ancianos. El número 2 es proteger a los ancianos.
Número 4, aunque se te crea increíble, también la reprensión de los ancianos. Hay que reprender a los que no se están comportando de acuerdo a la ordenanza bíblica. Pero también la selección de los ancianos. Estos 4 puntos los vamos a ver hoy, solamente vamos a ver el punto número 1, que es la honra a los ancianos. Durante las semanas que vienen vamos a estar viendo los otros 3 puntos. En cualquier iglesia donde se ha abandonado el liderazgo bíblico, seguir las enseñanzas de este importante texto puede ayudar a restaurar ese liderazgo bíblico. Lamentablemente, la historia de la iglesia a menudo ha sido semejante al pueblo de Israel. Repito, lamentablemente, la historia de la iglesia a menudo ha sido semejante o refleja el comportamiento del pueblo de Israel. Las mismas normas de discreción de la verdad bíblica que arruinó el liderazgo de Israel ha caracterizado con mucha frecuencia el liderazgo de la iglesia. No hay mucha diferencia entre ellos. Podemos ver en el Antiguo Testamento cómo los que fueron llamados a liderar espiritualmente al pueblo de Israel se corrompieron. Tanto los reyes como los jueces como los sacerdotes se habían corrompido. Pero al mismo tiempo también podemos ver desde el liderazgo de Moisés cómo hombres quisieron desafiar la autoridad que Dios le había dado a Moisés y sucesivamente. Entonces, por urgencia o con urgencia, nuestra iglesia contemporánea necesita prestar atención a estas escrituras o a esta porción de las escrituras, ya que muchos, si no es que la mayoría de los problemas que afronta la iglesia cristiana se debe a las fallas de su liderazgo. No hay un buen liderazgo. Las instrucciones del apóstol Pablo a Timoteo en estos 2 versículos que nosotros vamos a abordar, aborda una preocupación práctica sobre cómo la iglesia debe de administrar sus recursos. Y cuando hablamos de sus recursos es su cuestión financiera, enfocándose específicamente en 2 grupos. Hace 8 días nosotros vimos a las ancianas, vimos a las mujeres viudas, por decirlo, viudas ancianas, no menos de 60 años. Y pudimos explicar un poco en relación a que si había una mujer menor de 60 años que necesitara una ayuda, esta ayuda no debería ser condicionada igual que una viuda de mayor de 60 años. La razón es porque siendo joven puede caer en la tentación del diablo. Y eso le va a llevar a no cumplir con el voto que ella ha prometido hacer. Ya que entendemos que una viuda mayor de 60 años, cuando era ayudada por la iglesia, la tal tenía que funcionar como una ayuda dentro de la iglesia. Visitar a los enfermos, a los presos, lavar los pies de los siervos, ¿verdad? Y diferentes actividades. No solamente era el recibir un salario, una ayuda económica y quedarse en su casa a escuchar el rechinar de la hamaca. No, esa no era la intención del apóstol Pablo. Entonces, hemos visto hace 8 días la necesidad de poder brindar ayuda con la economía de la iglesia a mujeres viudas. Y vimos sus puntos y sus especificaciones. En estos 2 versículos, el apóstol Pablo va a abordar esa ayuda a los ancianos. Ahora, la aplicación contemporánea de estos versículos necesitan un claro entendimiento de un principio teológico, sus aplicaciones correctas para la congregación actual. ¿Por qué razón? Porque desafortunadamente, por medio de estos versículos,
muchos ministros han ostentado sacar una ventaja que los versículos no hablan de ello. Se han ido al extremo convirtiendo una ganancia personal el liderazgo en la iglesia, por una palabrita mágica que está dentro de estos versículos. Entonces, mi trabajo como expositor de la palabra de Dios es poder presentar en esta hora una explicación congruente y una explicación correcta de lo que es la intención del apóstol Pablo para Timoteo, el poder escribir estos versículos para que la iglesia de Éfeso pudiera vivir a la luz de las Escrituras. Entonces, vamos a abordar Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17 al versículo 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Solamente tiene un punto este bosquejo, y el cual prometí ponérselos a ustedes, está en la parte trasera de su flyer que les acabamos de dar, o que les dieron al entrar ustedes. Dice, honra y sustento de los ancianos, en la parte trasera. Y con estos versículos y con este punto, lo que pretendo es poder mostrar a ustedes que la honra a los ancianos fieles como una provisión generosa, tanto en respeto como en paga, especialmente a quienes se dedican diligentemente a la palabra, ya que la salud de la iglesia depende de un modelo de liderazgo que equilibra la honra de vida a sus ministros. Señor, te doy gracias en esta hora, pido la guianza de tu Espíritu Santo y pido, Señor, que yo pueda someterme a la Escritura, que pueda hablar solamente tu palabra. Líbrame, Señor, de poder manejar esto con alguna ventaja. Y también oro por mis hermanos, Señor, que sus oídos sean afinados para que podamos juntos saber lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Una de las principales razones por las cuales se debe de compartir esta palabra a toda lealtad a las Escrituras es porque tú y yo necesitamos saber cómo es que Dios quiere que la iglesia se maneje, cómo es que Dios quiere que los recursos de la iglesia sean distribuidos. El propósito de Pablo hacia Timoteo es que él pudiera enseñar a la congregación para que las generaciones futuras no sufrieran. Uno de los detalles para nuestra era actual o para nosotros en el año 2026 es para que también cada uno de nosotros esté informado de parte de Dios a través de las Escrituras de qué es lo que se debe hacer, cuál es la forma en que nosotros debemos tocar el asunto de los ancianos dentro de la congregación. Estos versículos dicen, los ancianos que ejercen el liderazgo eficazmente merecen una consideración especial. No lo digo yo, lo dicen las Escrituras, particularmente aquellos ancianos que están dedicados a la predicación y la enseñanza. Esta obligación se respalda mediante dos referencias escriturales, una del Antiguo Testamento, sobre no poner bozal al buey que trilla, y otra sobre la dignidad del obrero respecto a su salario. Es el caso como por ejemplo de Deuteronomio capítulo 25 versículo 4. En Deuteronomio 25:4 las Escrituras dicen, no pondrás bozal al buey que trilla. Y Primera de Corintios, capítulo 9, del versículo 7 al versículo 14, el apóstol Pablo, tomando ese mismo principio de Deuteronomio, dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros?
Pues por nosotros escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio. ¿No sabéis que los que trabajan de las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Hay una palabra muy clave en estos versículos. La palabra clave es ancianos. Y esta palabra ancianos viene de la palabra presbíteros. Significa literalmente una persona mayor de edad o un anciano. En el Antiguo Testamento, el presbítero era un anciano responsable de los consejos y de la observancia de la justicia, ejerciendo funciones de juez en cada ciudad. Esos eran los ancianos en el Antiguo Testamento. En la iglesia cristiana, somos nosotros, el término se introdujo para designar el oficio o ministerio pastoral. Ahí es cuando cambia de funciones. Y docente de los responsables de cada congregación. Entonces, en el Nuevo Testamento, la palabra ancianos, pastor, obispo, tienen el mismo contexto. O sea, son personas que hacen una función en la iglesia de cuidar, supervisar y alimentar a cada congregación, integrantes de cada congregación. Dijimos que los apóstoles imitaron esta costumbre de las sinagogas judías en la primera comunidad cristiana de Jerusalén. Pablo y Bernabé designaron presbíteros, ancianos, en las iglesias recién fundadas, para que cuidaran de ellas en ausencia. Mientras que Pablo y Bernabé no estaban en esas iglesias, estos ancianos deberían de tener el trabajo, la función de cuidar de la iglesia en la ausencia del apóstol Pablo y de Bernabé. Ahora, con estas palabras ancianos, el apóstol Pablo pasa a un nuevo precepto, estrechamente relacionado con lo anterior que hemos visto la semana pasada. ¿Cuál es? Las viudas ancianas. Y lo relacionado es, si las viudas y los pobres de la iglesia son mantenidos de la manera correcta, entonces es de suma importancia que sean instruidos de manera correcta. O sea, el apóstol Pablo no solamente está preocupado que estas mujeres viudas ancianas sean atendidas económicamente de una manera correcta. Uno de los problemas iniciales en Hechos capítulo 7 es cuando hubo una diferencia entre las viudas griegas con las judías. Hubo una discrepancia. Entonces los apóstoles pidieron que la congregación escogiera a algunos jóvenes llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, para que pudieran atender de una manera correcta a estas viudas. Pero la preocupación del apóstol Pablo no solamente era el mantenimiento o la situación financiera de estas mujeres. El apóstol Pablo los apóstoles, dijeron, no es justo que nosotros descuidemos la palabra y la oración para atender a las mesas. O sea, ¿de qué serviría tener un cuidado correcto para estas mujeres, darles el sustento que ellas deberían tener y que la enseñanza no fuera la correcta? Creo que había un desbalance.
Entonces el apóstol Pablo ahora va a tratar de abordar no solamente el aspecto económico de las viudas, sino también el aspecto espiritual, que estas mujeres deban de ser instruidas de una manera correcta. Y para que eso pueda acontecer, el apóstol Pablo va a abordar o está abordando el asunto de los ancianos. Por esto es que es imposible que mientras los ministros, o sea, los ancianos, dignos, no sean honrados. Por consiguiente, el apóstol Pablo aprovecha esta oportunidad para dar algunas sugerencias sobre este tema. El apóstol Pablo aborda dos tipos de ancianos en la congregación. Si tú vas al versículo 17. Por un lado, están los que gobiernan bien. Hay ancianos dentro de una congregación que están gobernando bien. Por el otro lado, hay algunos ancianos que están persistiendo en pecar. Nosotros, cuando prediqué en 1 de Timoteo, capítulo 1, aquellos hombres que estaban introduciendo falsas doctrinas, tal parece que eran algunos ancianos dentro de la congregación que estaban disipando esas falsas enseñanzas dentro de la congregación. Esto es lo que el apóstol Pablo pudiera sugerir en decir, los que persisten en pecar. Entonces, dentro de la iglesia, una de las decadencias era aquellos hombres que persistían en pecar. El apóstol Pablo no deja a un lado aquellos ancianos que estaban gobernando bien. Ahora, los que gobiernan bien, el apóstol Pablo dice que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos, nota, sean tenidos por doble honor. O sea, los ancianos han de ser honrados por los creyentes. ¿Notas eso? Los ancianos deben de ser honrados por los creyentes. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué deben de ser honrados por los creyentes? Bueno, tienen que ser honrados por los creyentes en razón de su oficio. En razón de su oficio, nada más. Son hermanos iguales. Los ancianos con los miembros, con los laicos, son exactamente iguales. La única diferencia es el oficio que estos desempeñan. Esta honra no debe ser escatimada, sino que esta honra debe de ser reconocida en toda la extensión que corresponde al servicio que realizan. Y el apóstol Pablo, en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13, dice lo siguiente: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor. Nota las razones que el apóstol da: por causa de su obra. Ahora, esto es interesante notar, porque no es en base a que me cayó bien. No es en base a que, bueno, es mi familiar. No es en base a que, bueno, pobrecito, me da lástima. Este cuate me cae gordo. Este cuate no hace lo que a mí me gusta. No. El reconocimiento tiene una relación muy estrecha por causa de su obra. Por causa de su obra. El escritor de Hebreos, a las personas que él escribe para ese momento y afecta hasta el día de nosotros, les dice que se acuerden de sus pastores. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerar el resultado de su conducta e imitad su fe. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Hebreos 13,
7 y versículo 17. Regresando a 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 17, el apóstol Pablo dice: los que gobiernan bien, en pocas palabras, o lideran bien. No significa, esto no quiere decir que ejercen dominio sobre la iglesia. ¿Por qué razón? Porque Hebreos capítulo 13 dice: obedeced a vuestros pastores. Ahora, yo quiero hacer un hincapié o quiero hacer un paréntesis en esto. La iglesia solamente tiene que obedecer a los pastores en relación a las escrituras. ¿Por qué digo esto? Porque desafortunadamente hay muchos pastores que obligan a las personas a que se sometan a ellos, aún hasta en sus vidas seculares. Como por ejemplo, tú no debes de comer este tipo de comida. Tú no debes de vestir este tipo de ropa. Tú no tienes que ir a pasear. Tú no tienes que comprar tal o cual cosa. No. Eso no es algo de competencia al anciano, al pastor, al presbítero, al obispo. Eso no le pertenece. Solo tiene que ver en relación a las escrituras y todo aquello que competa al núcleo de la iglesia. De cómo es que se lleva el orden en la iglesia. ¿Sí me explico? Si hay una persona como por ejemplo aquí de pronto que se aloca y empieza a gritar: por favor, guarda silencio, porque tiene que ver en relación con la iglesia. Pero ay, hermano, o sea, no me gustó ese pantalón rojo que trajiste, ¿no? No. Si tú me pides un consejo, tú le pides un consejo a un pastor, con gusto te lo puede dar, pero no te puede obligar a que hagas lo que él te está diciendo. No te puede obligar, porque es un consejo. Entonces, ese dominio que ejercen sobre la iglesia no es una dictadura. No es una dictadura. Por eso dice el apóstol Pablo: aquellos que gobiernan bien o lideran bien. No significa que ejercen dominio sobre la iglesia. Significa que sirven con dedicación y constancia en la iglesia. Ningún anciano es autoridad en la iglesia. Simplemente los ancianos ejercen autoridad. Eso quiere decir que esa autoridad que ellos ejercen es porque es una autoridad delegada de parte de Dios. En pocas palabras, hermano, mira, las escrituras dicen esto. Yo no puedo llegar y decir: ustedes van a hacer esto porque yo lo digo y mis pantalones lo dicen. No. Eso no puede ser. No puede ser. Vuelvo a repetir, eso sería autoritarismo. Los ancianos no son autoridad en la iglesia, simplemente ejercen autoridad en la iglesia. Cuando estos ancianos conducen a los creyentes a conformarse a lo que Dios ha establecido en su palabra y ya ha determinado para su iglesia, solamente. No hay otra función, no hay nada más que eso. Cualquier imposición que un pastor, un anciano haga sobre la iglesia es pecado. Y el líder debe de tener cuidado de no caer en este pecado. Ahora, aquí hay otra palabra muy buena y muy clave, la palabra honor. Esta palabra honor significa honra, valor, precio, y tiene el sentido de algo dado o recibido como pago o reparación por un servicio, pérdida o lesión. Entonces el apóstol Pablo dice que el anciano que gobierna bien sea digno de doble honor.
Si nosotros vamos a la construcción de la palabra digno, es un verbo presente, pasivo, imperativo. ¿Qué quiere decir esto? El anciano es quien en todo momento está recibiendo el reconocimiento por parte de los que ministra o cuida. Repito, ahorita repito. Cuando la construcción del verbo digno es un verbo presente, pasivo, imperativo, quiere decir, si es presente, es actual, pasivo, el anciano no está buscando un reconocimiento. Hermanos, es que ustedes no reconocen al anciano, es que ustedes deben... No. Él no está buscando nada para él. Como es pasivo, es algo que él recibe. En este caso, de los creyentes, de las personas que él cuida o están bajo su cuidado. Pero también es un imperativo. Quiere decir que esto es un mandato para quien lo va a dar. O sea, el miembro, el creyente, el que está bajo cuidado, la oveja, tiene el mandamiento de parte de Dios de dar un reconocimiento permanente en todo momento a el hombre que está cuidando, alimentando de su vida. Ahora, esto es muy interesante, porque esto impide que cualquier anciano, cualquier pastor esté pidiendo respeto. ¿Han visto ustedes esos padres o esas madres en casa? Es que ustedes no me aprecian, es que ustedes no me respetan. No, eso no es así. En la iglesia no es así. Bueno, ni en la casa debe de ser eso. Es un reconocimiento de la otra parte. Ellos son los que tienen que dar este reconocimiento, por eso es importante reconocer que esta palabra ser digno es un verbo presente, pasivo, imperativo. El anciano es el que en todo momento está recibiendo el reconocimiento por parte de los que ministra o están bajo su cuidado. El anciano no debe exigir un reconocimiento o respeto. El anciano no debe, escúchenme bien esto, el anciano no debe exigir ninguna remuneración económica en la iglesia. No debe. Precisamente por la construcción del verbo. Ahora, nota, la Biblia dice, sea tenido por dignos. Esto refleja una estimación que se alcanza por el proceso del pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? O sea, el creyente va a alcanzar este conocimiento porque el creyente va a hacer uso de su razón. No en base a el carisma del anciano, no en base en el carisma del del pastor, sino en base del entendimiento que él tiene de las escrituras y de lo que Dios está pidiendo de él. Por eso es que es un proceso del pensamiento. Es evaluar a algunos ancianos y considerarlos dignos de doble honor. O sea, es ahí donde la congregación, con un proceso de pensamiento, considera lo que dice Hebreos. Considerad cuál haya sido la conducta de vuestros pastores. Es ahí donde la congregación considera por el proceso de pensamiento para que entonces ellos, los ancianos, puedan recibir el honor. Ahora nota,
Esto no es un regalo. O sea, le voy a dar el regalo de mi honor. No. Esto no es un regalo. Sino los ancianos que gobiernan bien, nota esto, los ancianos que gobiernan bien, este regalo, perdón, este honor que ellos reciben es en base a lo que ellos merecen. Es en base a lo que ellos merecen. Ahora, el apóstol Pablo claramente hace una distinción entre quiénes son los que deberían recibir este doble honor. Nota los versículos. Número 1, los que gobiernan bien. Dedicación y esfuerzo y perseverancia. Los que gobiernan bien. Y luego dice, y mayormente, los que se dedican a predicar y a enseñar. Ahora, es muy interesante poder aclarar estas cosas. ¿Por qué? Porque desgraciadamente hoy en día, tú y yo no somos ajenos a escuchar por la televisión, por tantos medios o por testimonios propios, cómo hay hombres que se dicen pastores y abusan de la economía de la iglesia. De maneras estratosféricas. ¿Verdad que sí? Tú y yo somos testigos de ello. Pero también somos testigos de hombres que han dedicado su vida y que viven vidas miserables. O sea, por un lado tenemos hombres que están viviendo mal, o sea, mal en el aspecto de que están abusando de las arcas de la iglesia, y por el otro lado vemos hombres que están sufriendo, dedicando su vida a la obra del Señor y no hay un reconocimiento. ¿Por qué? Porque se dice, tienen que aprender a vivir humildemente. Y por el otro lado tenemos enseñanzas que dicen, bueno, el pastor no debe recibir ningún asunto económico porque entonces ya es un negocio. Bueno, todo eso contradice las Escrituras. Los tres puntos de vista contradicen lo que el apóstol Pablo está poniendo muy claro. Ahora, si nosotros vemos el contexto por el cual el apóstol Pablo dice que debe de ser o debe de recibir doble honor, esto no quiere decir que debe recibir doble paga. Porque de pronto aquí se puede salir uno de contexto. Bueno, entonces yo debo de ganar, un ejemplo, $500. La Biblia dice doble, entonces denme 1,000. No dice eso. Y este versículo ha sido sacado muy fuera de su contexto. Cuando vemos el contexto es muy fácil de entender a qué se debe el doble honor. El versículo 18 dice, no pondrás bozal al buey que trilla porque el obrero es digno de su salario. El versículo 19 dice que no aceptes acusación contra un anciano sino con testigos. Ese es el cuidado o la protección hacia el anciano. El doble honor tiene que ver con pagarle un salario al anciano y valorar su trabajo. Ese es doble honor. Porque por un lado, un obrero puede tener la paga de su trabajo y decir, mal nacido, ¿verdad? Y antes que diga que le estamos pagando. O por el otro lado, que es un ángel el anciano. El anciano es muy buena persona, pero muerto de hambre. No. Doble honor no significa 2 salarios. Doble honor tiene que ver con no pondrás bozal al buey que trilla y no aceptes acusación, sino que hónralo.
Esa honra no es otro dinero extra, no es otro cheque extra, sino es valorar el trabajo que está haciendo nuevamente por su función. En pocas palabras, los que honran a los ancianos no darán mala paga para su sustento. Todos los ancianos tienen derecho al apoyo económico y al respeto. ¿Por qué razón? Porque muchas de las ocasiones, cuando dentro de la congregación hay algo que me incomoda, por eso es un presente pasivo imperativo. Porque a veces cuando se dice algo, se hace algo que a mí me incomoda, entonces inmediatamente dejo de honrar a ese anciano y empiezo a hablar mal de él. O empiezo a buscar actitudes, cosas, para ver en qué lo cacho en la maroma, simple y sencillamente porque no me gusta lo que está haciendo, lo que dijo, porque afecta a mi persona, más no una verdad. Entonces, como ya afecta a mi persona, entonces, no, ese pastor, bien mala onda, decimos en el DF, ¿no? Los que están del DF, bien mala leche, que esto, que el otro, que ya dijo, y empiezan a ver tantas cosas. No, la Biblia dice, es un verbo presente, pasivo, y el otro, imperativo, todo el tiempo. Hay veces que obvio no me voy a sentir bien. Hay veces que obvio va a ser afectada mi situación emocional. Pero eso no significa que yo no respete al anciano. Escuchando una grabación un día, escuché que después de predicar 2 hombres, uno de ellos le dice, ya van rumbo a su casa, y le dice, oye, ¿me acompañas a dejarle alimento a mi mamá que está trabajando? Y el otro dijo, sí. Llegaron a la casa de este hombre, preparó unos emparedados y se fueron, viajaron. Y cuando van llegando, llegan a un club nocturno, una barra. Entonces este hombre que acababa de predicar se mete y ahí estaba su mamá y la toma del brazo y le dice, mamá, ven, te traje alimento. La sienta y le da de comer a la mamá los emparedados que había llevado. Y el otro predicador le dice, oye, ¿qué hiciste? ¿Por qué? ¿Por qué haces esto con tu madre? ¿No te das cuenta quién es tu madre? Este hombre le contestó y le dijo, ¿que no la Biblia dice que yo debo de honrar a mi madre? No importa lo que ella sea, yo debo de honrar a mi mamá. El hecho de que yo honre a mi madre no significa que estoy de acuerdo con lo que ella hace. Son 2 cosas totalmente diferentes. A lo mejor yo no estoy de acuerdo con lo que ella hace, pero eso no me quita de honrarla a ella, por lo que es mi madre. Ahora, yo sé que tú vas a entrar en muchos problemas teológicos, ¿no? Tu cabeza te va, no, pero, y puedes hablar de muchas justificaciones, pero ese no es el punto. El punto es que muchas de las ocasiones nosotros violamos este mandamiento solamente porque no me hizo sentir bien y entonces ahora yo tengo el derecho de pecar. No, por eso es presente, pasivo, imperativo. Presente, pasivo, imperativo. No hay más. No hay una cláusula. Ahora, si hay que reprenderlo, por eso está el versículo 19. Debe haber una acusación. Y luego, versículo 20, el que persiste en pecar, repréndelo. ¿Me explico? Pero no debe de ser el juicio a primera mano. Y luego el apóstol Pablo dice, describe las cualidades de este anciano.
mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Esta palabra mayormente es malista. Griego malista significa principalmente o particularmente. Esto supone que había algunos ancianos en la iglesia de Éfeso que no trabajaban tan duro. Había unos que estaban trabajando muy arduamente y otros que más o menos estaban ahí. No estaban enseñando ni predicando como los otros que estaban trabajando arduamente. Por eso dice principalmente, esta palabra malista, principalmente. Aunque a lo mejor estos que no estaban trabajando duramente, su función pudiera ser menos destacada en aspectos de enseñanza. ¿Sí? Pero los que trabajaban particularmente con mucho esfuerzo, por eso viene esta palabra, los que trabajan en predicar. Esta palabra trabaja es copiao, que significa trabajar hasta el punto de la fatiga o el agotamiento. O sea, cuando no hay más fuerzas. Había hombres ancianos que estaban trabajando en la obra de Dios hasta el cansancio, hasta la fatiga, donde se acababan sus fuerzas. No pone énfasis en la cantidad de trabajo, sino en el esfuerzo que ellos estaban haciendo. La recompensa de parte de Dios para estos hombres que estaban trabajando hasta el cansancio era proporcionar a ellos un sustento económico. ¿Por qué razón? Porque ellos estaban proporcionando una excelencia en su ministerio y como consecuencia del esfuerzo que ellos ponían, el apóstol Pablo dice, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar la palabra de Dios, sin quitar los que gobiernan bien. Ahora, esta combinación, los que gobiernan bien y trabajan en predicar y enseñar a la congregación, caracteriza a un hombre del más alto honor. En pocas palabras, la mediocridad viene de la poca voluntad para hacer un esfuerzo requerido. Para hacer un esfuerzo requerido. Oswald Sanders dice lo siguiente: la disposición a renunciar, nota esto, la disposición a renunciar a las preferencias personales, a sacrificar los deseos legítimos y naturales por causa de su reino, caracteriza a los que Dios ha señalado para posiciones de influencia sobre su obra. En pocas palabras, había en la iglesia de Éfeso hombres que estaban aún descuidando sus preferencias personales. A lo mejor a ellos se les había invitado a ir a cierta comida, a cierto lugar, a tomar cierto refrigerio, a tomar cierta concesión para su vida propia, y ellos decían, no, yo renuncio a esa comodidad, yo renuncio a esos pasatiempos, porque yo tengo un más alto llamado, yo tengo que estudiar, prepararme, porque yo necesito predicar y enseñar la palabra de Dios en la iglesia de Éfeso. O sea, no es como que, bueno, sí, se malgastó el día y al final, yo recuerdo tener la librería cristiana, ¿verdad? Y el sábado llegaban algunos pastores y me decían, o el jueves en la tarde, viernes en la tarde, no tienes una película y ¿para qué quieres? Es que la voy a pasar en la iglesia porque no me dio tiempo de estudiar y entonces una película que veamos ahí, órale y dale, ¿no? Y ya la congregación, ya, una película para todos, órale, listo, ¿no? No. Eso es lo que dice Oswald Sanders. Predicar viene de logos, literalmente significa discurso.
Mira la proclamación pública de la verdad que incluye exhortación y amonestación, animar a la congregación, pero también amonestar a la congregación. Enseñanza traduce didascalia, subraya la idea de instrucción más que de proclamación. Esto es predicar, exige una respuesta del corazón a Dios. Un predicador lo puso de esta manera. Es ponerte en la nuca del creyente y perseguirlo hasta que cambie. No digo que yo lo dije, un predicador lo dijo. Enseñar es un baluarte necesario contra las herejías. Porque a lo mejor solamente se puede predicar. Pero, ¿y enseñar? ¿Cómo el apóstol Pablo le pide a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3, a los que están enseñando falsa doctrina en la iglesia, hazlos callar? Pero había que descubrir cuál era la falsa doctrina. Porque ¿cuántos de nosotros sabemos que las falsas doctrinas no entran descubiertas? Siempre van a entrar encubiertas. Por eso el apóstol Pablo en Hechos 20:28, Judas, han entrado encubiertamente entre vosotros. Una falsa doctrina, a veces tú no la puedes distinguir luego. Y más si no has sido instruido o no has tomado el tiempo en las escrituras. Entonces el trabajo del anciano es poder ayudar a las personas a decirles, mira, no solamente esta es una falsa doctrina, sino por qué es una falsa doctrina. ¿Cuáles son los componentes de que es una falsa doctrina? Ahora, ¿para eso qué crees que se necesita? Invertir tiempo. Invertir tiempo. Para Efesios, no todos los ancianos tenían la misma carga de predicación. Algunos pudieran enseñar o predicar ocasionalmente, algunos constantemente. Algunos ministros, su trabajo demandaba toda su atención. Y estos ministros que demandaba toda su atención, ellos deberían ser librados de cualquier necesidad de ganarse la vida. Como consecuencia, deberían ser recompensados por su especial devoción. El versículo 18 dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Aquí podemos ver cómo el apóstol Pablo ilustra y confirma su doctrina con Deuteronomio 25:4 y con 1 Corintios 9:9, donde ha expuesto con un gran énfasis el mismo argumento minuciosamente. El texto cita las palabras del Antiguo Testamento meramente como un paralelo, nota, como un paralelo instructivo y deja al lector con un ejemplo respecto a un obrero humano. Y esto queda claramente expresado, el obrero es digno de su salario. Esta cita es tomada de Lucas 17. Ahora, este pasaje que el apóstol Pablo nos está mencionando aquí en 1 Corintios 5:18 muestra que el apóstol requiere tal honor para los ancianos como debería mostrarse en una debida provisión para sus necesidades temporales. Gálatas 6:6, el apóstol Pablo dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Por qué razón? Porque de pronto yo quiero ser enseñado, pero yo no sé todo el trabajo que la persona está poniendo para que me enseñe. Yo no sé.
Por eso el apóstol Pablo en Gálatas dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. La ley del Antiguo Testamento estipula que los bueyes que trillan, noten esto, que los bueyes que trillan el grano tienen derecho a comer de él. La idea de Pablo es obvia. Dios estableció que los animales que trabajan para proporcionar alimento físico para otros deben de ser alimentados. ¿Cuánto más querrá Él que los fieles ancianos que proporcionan alimento espiritual a sus necesidades de las ovejas sean provistos? El principio de que el obrero es digno de su salario constituye uno de los fundamentos más importantes de la ética bíblica respecto al trabajo y la compensación. Este principio aparece tanto en los evangelios como en las epístolas apostólicas. Y esto no es otra cosa más que refleja la enseñanza central de Jesús sobre la dignidad de los que laboran. Ahora, esto tiene que ver en el contexto cristiano, que quienes sirven tienen derecho a esperar que aquellos a quienes sirven les provean de lo necesario para su sustento, siendo dignos de su salario. Entonces, cuando el apóstol Pablo está hablando del doble honor, para los que se dedican a la enseñanza y predicación, se refiere a una retribución digna que les permita vivir del evangelio. Ahora, quiero hacer la aclaración. Una cosa es vivir del evangelio y otra cosa es ser vividores del evangelio. Los vividores del evangelio son aquellos que sacan provecho del evangelio. Vivir del evangelio es un mandamiento de parte de Dios. Vuelvo a repetir, de pronto podemos encontrarnos con algunas argumentaciones de algunos hombres, de algunos pastores que dicen, no, eso no puede ser. Bueno, eso que dicen contradice abiertamente las Escrituras. Por el otro lado, esos que dicen debo de recibir 2 salarios contradicen las Escrituras. Ninguno de los dos es correcto. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera, creo que lo hemos leído, pero lo quiero volver a leer. Dice, no soy apóstol, 1 Corintios 9, del 1 al 14, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, nota, el apóstol Pablo tenía acusadores, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza debe de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de nosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. A veces el apóstol Pablo recibía con gozo el sustento que se le daba a él y en respuesta a su generosidad escribió en Filipenses 4 del 10 al 20, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez,
Pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Nota lo que el apóstol Pablo dice: lo que tú me enviaste fue recibido como olor fragante, sacrificio acepto, agradable delante de Dios. Entonces, ¿cuál debe de ser la actitud? Para que no chille el pastor, ahí está. No, debe de ser olor grato a Dios. Concluyo. La combinación de una ley mosaica con una enseñanza de Jesús subraya que la compensación justa no es una concesión cultural, esto no es cultural, sino un principio divino que atraviesa ambos testamentos. Existe una distorsión común que sugiere que quienes sirven al Señor deben recibir solo su recompensa celestial, allá que Dios le pague. Recuerdo cierta ocasión, mi padre pastoreando la iglesia, un hermano se acerca y le dice: bueno, pastor, aquí está una bicicleta para que salga a hacer sus visitas pastorales, porque un carro es mucha ostentación para usted. Dije: órale pues. Esta frase de que reciba su recompensa en el cielo refleja que Dios se lo pague. ¿Han escuchado esa frase ustedes? Que Dios se lo pague, ¿verdad? Que Dios se lo pague, porque nosotros no lo haremos. Pero este concepto contradice la enseñanza bíblica. La iglesia y sus miembros tienen el deber de expresar gratitud al siervo de Dios, no solo con palabras animadoras, sino con una recompensa económica adecuada. Los salarios deben ser pagados sin retención indebida y fundamentalmente deben ser proporcionados al servicio prestado. Quienes se dedican completamente a la obra del Señor deben poder mantener su enfoque en su llamado sin preocupaciones económicas. Sino responsabilidad de los cristianos sustentar a sus trabajadores o a estos trabajadores. En esencia, 1 Timoteo 5:18 establece que reconocer la dignidad del trabajador no es generosidad opcional, sino obligación moral fundamentada en la voluntad divina, ya que la preparación de sermones y el estudio profundo de la palabra requiere tiempo, energía considerables. La iglesia aplica estos versos cuando facilita que el pastor dedique las horas necesarias a la didascalia, enseñanza, y al logos, predicación, sin distracciones económicas. La iglesia debe entender que el salario del pastor no es una ayuda ni una limosna, sino un derecho bíblico. Notemos cómo el apóstol Pablo destaca el ministerio principal del pastor, que es gobernar bien, predicar y enseñar. Muchas veces la iglesia piensa que el pastor está para arreglar sillas, pintar, limpiar, hacer trabajos domésticos. Aunque en muchas ocasiones termina haciéndolo, esto no quiere decir que sea su trabajo. Ese es trabajo de los miembros de la iglesia, o en su mayor o su menor caso, pagar a alguien que haga el mantenimiento de la iglesia. Pero el servicio, cuando los miembros se encargan de ese servicio, de
trabajar en la congregación, limpiando, pintando, reparando, es donde vemos los dones que Dios ha repartido a cada uno. En resumen, si quieres una buena enseñanza, cuida del que te enseña. Si quieres un liderazgo sano, asegúrate de que no trabaje con angustia financiera. Ese es el punto de Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17 y versículo 18. Para la próxima semana vamos a ver el versículo 19 en adelante hasta donde Dios nos conceda y nos vamos a dar cuenta acerca de el cuidado hacia los ancianos de la iglesia y los que persisten en pecar, ancianos que persisten en pecar, hay que reprenderlos duramente. Señor, te doy gracias en esta hora. Gracias por la exposición de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir caminando en los principios que has establecido en tu palabra para la iglesia. Y gracias, Señor, porque no navegamos y nosotros no damos golpes al aire y no caminamos como ciegos, sino tenemos tu palabra que es la que nos guía a toda verdad y la que nos ordena para vivir bíblicamente. Ayúdanos a través de esta exposición de tu palabra y que podamos nosotros ser obedientes a ella. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Dios les bendiga. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, en él confiaré. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Oh, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, en él confiaré. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Jehová es mi pastor, nada me falta.